¿Qué va a marcar la economía este año 2023? Inflación, tipos de interés van a ser palabras que van a seguir en los principales titulares económicos y el término incertidumbre es uno de los que más hemos usado en los últimos meses. ¿Se queda o se marcha? ¿Cómo va a ser la economía? ¿Qué necesita la economía? ¿Qué necesita nuestro tejido productivo? ¿Cómo se puede mejorar el escenario o qué ofrecen, qué analizan los expertos económicos? Pueden ser algunas claves para que 2023 sea un año de dar un paso hacia adelante, sea un año de crecimiento económico. Vamos a preguntarle a uno de esos pensadores de la economía en nuestro país que hoy se va a meter en la piel de un CFO, de un responsable financiero, para intentar explicar qué preocupa, dónde se puede hacer algo y cuál es la economía que viene en el año 2023. Es un placer saludar a Toni Roldán en este nuevo episodio de CFO Essentials. Toni, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, empieza el año con muchas previsiones económicas. Las hay más positivas y más negativas. Usted lo sabe. ¿Usted es de los del vaso medio lleno o medio vacío? ¿Qué? No, o sea, yo para este año diría que, hablabas de incertidumbre antes, ¿no? Sí. Diría que lo que es bueno, de alguna manera, es que yo creo que vamos a estar, sobre todo, digiriendo lo que vivimos en el 22. Yo no espero grandes sorpresas en el 23, ¿no? Tenemos muchos coletazos de grandes cambios en el 22. Tuvimos el shock brutal para la economía que supuso la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Tuvimos todavía muchos coletazos de COVID, la apertura de China, etc. Todo esto vamos a seguir viviendo de esas cuestiones. Tenemos todavía la deuda acumulada de la respuesta al COVID. Tenemos el cambio de orientación de política monetaria muy importante que se hizo en el 22. Llevamos casi 12, 14 años básicamente con tipos de interés cero, con un periodo de dinero gratis durante mucho tiempo. Cambiaron radicalmente, subieron mucho los tipos y por tanto eso tuvo varios efectos en la economía. Eso ya lo sabemos los economistas, ¿no? Tienes normalmente mayor inestabilidad en los mercados financieros, en los mercados de capitales. Hemos visto la cuestión de las cripto, todos los mercados más opacos, todo esto sigue siendo un problema preocupante, pero es verdad que no hemos visto un desmoronamiento mayor. O sea, ha habido cuestiones pequeñas, acotadas, algunas muy importantes. Ha habido pérdidas importantes en renta variable, en renta fija durante este último año, pero nada, no ha habido un credit event, que dicen que es en inglés, ¿no? Que es, esa es una de las cuestiones que tenemos que ir siguiendo, pero en todo caso será herencia de lo que hemos vivido, ¿no? Otra de las derivadas preocupantes que suele haber cuando haces cambios de tipo de interés y vienes de una economía muy endeudada es qué pasa con los países y las empresas muy endeudadas, ¿no? Entonces, hay países emergentes pues, que veremos qué sucede con su deuda, otros, a lo mejor europeos, que pueden tener algunos problemas más. Y algunas empresas que ya hemos visto, ¿no? Grandes recortes en el mundo tecnológico, grandes problemas en algunas empresas muy endeudadas. Todo eso se ha terminado, ¿no? Entonces, pero yo no creo que en este 23 veamos grandes sorpresas. Creo que vamos a ir digiriendo todo eso en un entorno no particularmente favorable, por lo que decía, porque tienes por un lado una deuda acumulada muy alta en empresas y en estados, y por otro tienes una fragilidad todavía muy grande con un crecimiento económico muy débil, ¿no? Pasas del 5% al 1,5% en España, ¿no? Por tanto, eso pues se va a notar. Ya que cita usted los tipos de interés, efectivamente, bueno, 2022 es el año de los 250 puntos básicos, ¿no? Del Banco Central Europeo. Esto aprieta un poquito a familias. Bueno, cambia el escenario de financiación de las empresas. Hay quien dice, ¿hay empresas que van a sobrevivir o no van a sobrevivir ante esos mayores costes de financiación? ¿Los tipos de interés son crucial para el planteamiento que se hace una empresa, un responsable financiero, o son más importantes desde un punto de vista de macro, de país, una deuda PIB que supera el 115%, y estos tipos de interés sí o sí nos encarecen la deuda y hace que venga todo ese dinero que estamos recaudando vía impuestos por la mayor inflación tenga que dedicarse en buena medida al pago de los intereses? Sí. ¿Dónde está el foco y dónde impacta? O sea, por partes, yo creo que lo más importante es, yo creo que hay un mensaje importante. Hemos pasado ya, digamos, a subidas tan agresivas que hemos vivido. Ya no vamos a ver subidas tan agresivas este año. Esto yo creo que es un consenso bastante amplio. Hemos pasado el pico de inflación en Estados Unidos, en algunas
países europeos también, ¿no? Sí. Y por tanto, las subidas de tipos, como dices, o sea, tienen efectos, por un lado, en todos aquellos más endeudados, ¿no? En España, la última crisis la empezamos con un 40%, 38% de deuda sobre PIB, sí. en la crisis del euro. Ahora estamos en el 115, como decías, ¿no? Una subida, calcula la IREF, de 100 puntos básicos del coste, se te multiplica, o sea, se te sube la necesidad de financiación en 5.000 millones, 5.000 o 6.000 millones, ¿no? Entonces, claro, eso ya de por sí te limita mucho la capacidad de acción del soberano, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, hay muchas empresas pues, que venían con una acumulación de deuda por eso, ¿no? Por unos incentivos generados. Lo que pasa cuando tienes un crecimiento muy basado en un crédito barato es que se generan, pueden ser zombies o semi-zombies, ¿no? En el que empresas que viven más o menos de ese crédito y que de pronto, ostras, al subirte un poquito se te reducen los márgenes totalmente, entonces ahí te dificulta mucho la acción, ¿no? Entonces, aquellas empresas que hayan sido un poquito más irresponsables o que hayan invertido un poco aprovechando ese entorno, lo van a pasar mucho peor que las otras, ¿no? Pero entiendo que la política monetaria, aunque se siga tensando este año 2023, todo el tejido productivo, entiendo que los gobiernos también, aunque no quieran interferir en el Banco Central Europeo, entienden que ya no va a haber esa agresividad que vimos el año pasado, esa verticalidad en la curva. No. Está claro. Yo creo que ya el consenso es que esto se para. Es verdad que veremos cómo es la evolución. Una de las cuestiones que hay que ir mirando es cómo es la evolución de la inflación. Hemos visto que la inflación subyacente no está bajando tan rápidamente. Y luego hay otra cosa que sabemos los economistas, que es que tiende a ser más fácil bajar del 10 al 5, digamos, que del 5 al 2. Entonces, veremos cómo es la evolución de todo esto. Evidentemente hay variables exógenas que no controlamos y que pueden hacer cambiar las cosas. Puede haber un recrudecimiento de las circunstancias en la guerra, puede haber encarecimiento de materias primas por otras razones, puede haber más conflictos geopolíticos en Asia que te compliquen la situación y que te pongan más presión en el coste de las materias primas, por ejemplo, y de suministros. O sea, hay muchas variables que no controlamos, ¿no? Por tanto... Bueno, pues a mí me parece dificilísimo ser economista y hacer previsiones, porque el año pasado, en el año 2022, arrancábamos el año sin que nadie dijese a ciencia, bueno, prácticamente ni estaba en el relato la posibilidad de una guerra, o cómo estalló los problemas de la cadena de suministro, ¿no? Tampoco se anticiparon tanto, luego lo vimos encima, que los productos no llegaban y que se encarecían los fletes. Qué complejo dibujar un escenario donde todo la barca, puede haber imprevistos una vez más. Sí, desde luego. O sea, yo tiendo a ser de los economistas que tienden a mojarse poco en esto. Yo creo que, o sea, nosotros sabemos analizar muy bien el pasado y no somos demasiado buenos analizando el futuro, demasiado mejores que esto no sé qué economista lo decía, creo que era Friedman, que un mono tirando un dardo para ver si acierta, ¿no? Lo que sabemos son las tendencias. Puedes decir, oye, mira, creo que los problemas van a apuntar por acá, percibo que, oye, que tenemos unos fundamentos de crecimiento económico más o menos sólidos. Por ejemplo, en España tienes algunas variables que te hacen estar un poquito más optimista que en otros países, ¿no? Estás más protegido de la exposición al desacople de Rusia de la economía mundial que otros países, por ejemplo, que la economía alemana o que la economía británica. Tienes un poquito más de cobertura de renovables, tienes un impacto de los fondos europeos que probablemente va a ser significativo. Estás en datos de empleo y de inflación claramente por debajo de la media europea, en datos de empleo un poquito mejor. Entonces, bueno, es verdad que tienes una deuda enorme, y todo esto puede cambiar. Mira, yo estaba en la época de la última crisis financiera, estaba en Londres, entre Londres y Nueva York, y analizando los mercados, ¿no? Claro, en una economía tan endeudada, con unos compromisos como hemos hecho, por ejemplo, en las pensiones, que te aumentan 25.000 millones el coste, y si además tienes otros gastos estructurales que han ido aumentando, ¿no? Pues, por ejemplo, el gasto en defensa, que es inevitable, el gasto en sanidad, que también tienes el ingreso mínimo vital. Claro, de pronto aparece un analista en Londres, de Goldman Sachs, y te dice, oye, aquí veo que los gastos estructurales están aumentando mucho, pero en cambio los ingresos estructurales no, y la trayectoria de la deuda con un crecimiento mucho más bajo, de pronto se te vuelve muy, muy complicada, ¿no? Eso puede pasar. Es verdad que tienes una estructura de la deuda que está bien en España comparado con Italia, por ejemplo, pero ahí tienes
pues eso, tienes de pronto casos domésticos en los que las cosas pueden ir mal. Vimos la pequeña crisis del mini budget en Reino Unido, vimos ahora Brasil, tenemos un gobierno con Meloni en Italia. Bueno, Italia, de hecho, desencadenó que el Banco Central Europeo estableciese un TPI famoso por si se nos, por si se nos descolocaba, ¿no? El mercado europeo, no había una correcta transmisión de la política monetaria. Correcto, eso es muy importante. Eso es otra variable que no sabemos cómo va a funcionar. Hemos hecho este anti-fragmentation tool, ¿no? El Lagarde dijo, no, ahora lo que voy a hacer es no solo controlar que se me vaya la inflación, sino también controlar que los spreads, que los tipos de la deuda en el sur no se vayan demasiado altos, ¿no? Pero claro, ¿hasta dónde van a testar los mercados que eso funciona? ¿Hasta dónde es capaz el Banco Central de sacrificar sus objetivos de política monetaria para mitigar ¿no? una deuda con profecía autocumplida en el sur de Europa, ¿no? Eso no lo sabemos. Entonces, esos son eventos que pueden suceder. Por tanto, yo desde luego no pondría la mano en el fuego por nada. Es un escenario delicado, yo diría más bien de estancamiento que de recesión. Todas las economías avanzadas van a crecer menos del 1%, pero probablemente más del 0%. De media. Entonces, bueno, tienes la inflación que ya no va en trayectoria mala, sino que va en trayectoria buena en los principales países avanzados, y tienes esos problemas de deuda y demás, pero, como digo, para mí el mensaje es ese, es más bien digerir lo que ya vivimos en el 22. No espero una gran sorpresa. Tony, a veces cuando charlo con responsables de empresas, pequeñitas o grandes, tanteamos cómo ven este arranque de ejercicio, incluso cómo veían el otoño. Fíjate, a la vuelta del verano notamos un pesimismo creciente que luego parece que se esfumó. Hemos tenido una buena Navidad desde el punto de vista de consumo. La economía española, como usted decía, crece más en la recta final del año y salvamos el año, se va a salvar con un crecimiento superior al 5%. Al margen de los tipos de interés, qué importante es, por un lado, la confianza que se genera cuando hacemos entrevistas como estas, ¿no? Porque luego hay responsables financieros que dicen, voy a escuchar, no quiero meterle presión, a usted ni mucho menos, pero voy a escuchar a un economista a ver qué me dice, a ver cómo lo ve. Pero a su vez los empresarios lo que quieren es tener pedidos, tener ingresos, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto cuando tu negocio tira, porque bueno, no hay un optimismo desatado, pero la economía sigue rodando, ¿no? La rueda sigue girando. Bueno, pues puede subir un poquito el coste energético, puede tener inflación, las condiciones de mercado efectivamente complejas, pero el balón va hacia adelante, no se para el juego. Es importante eso también, que no se pare el juego, ¿no? Que siga habiendo ingresos, que siga habiendo pedidos. Sí, desde luego. O sea, yo creo que ahora el rol de estas entrevistas es importante, ¿no? Yo tengo, o sea, hay esta máxima del periodismo norteamericano que dice if it bleeds, it leads, ¿no? Que normalmente tendemos a señalar, o tendéis los periodistas a señalar más bien las malas noticias, ¿no? Y hay todos estos economistas que todo lo ven mal y predicen de cada crisis 7 crisis, ¿no? Sí. Hasta dicen, oh, mira, acerté. Claro, pues que llevas intentando acertar las últimas 7 veces. Nuriel Rubín acaba de estar por España. Exacto, ¿no? Exacto. Rubín es un muy buen ejemplo, ¿no? Pero sí que me preocupa a veces que hay una excesiva atención a las malas noticias, y es muy fácil hacer un relato. Yo te lo digo como analista económico. Hacer un relato, pues eliges los datos malos y los... entonces, pero yo pienso que desde dentro de una empresa lo que tiene que haber un analista financiero responsable, lo que tiene que hacer es mirar los datos. Los puede escuchar y es importante percibir el estado de ánimo y evidentemente ver, pero lo que tiene que hacer es mirar cómo evoluciona el específico de su entorno, entender qué está pasando con los indicadores específicos y con la evolución de esos indicadores. Lo demás es ruido que normalmente responde a unos incentivos e intereses distintos, ¿no? A los de la propia empresa. Pero vamos, sí, desde luego el clima, los buenos empresarios seguramente entienden el clima y lo perciben y tratan de anticiparse, ¿no? ¿Siguen ustedes, los economistas, mirando los mismos indicadores que hemos mirado siempre? PIB como PIB, o los famosos PMIs, ¿no? Que son encuestas de cómo va en las industrias, o igual que cambió el paradigma. Y efectivamente, usted decía, viví la crisis financiera se atajó de otra manera diferente a cómo se atacó la del COVID o cómo se ha atacado la energética, ¿no? Ahí están los bancos centrales, los gobiernos, más deuda, el apoyo que haga falta, ¿no? Para sostener. Pero no sé si esos indicadores que tradicionalmente usábamos para entender la economía, está bien o mal, nos sirven, o tenemos que mirar, o ustedes miran otras variables que ayuden a que la foto sea más real. Sí, esto ha cambiado mucho. O sea, realmente la disponibilidad de datos es enorme ahora, ¿no? Hace 20 años no podíamos ni pensar en tener indicadores en tiempo real. Por ejemplo, ahora todos los economistas, nosotros desde SADC-Pol tenemos un indicador, un real-time tracker con Big Data.
en el que utilizamos el gasto en tarjetas inmediato para percibir cómo está la temperatura del consumo, que puedes desagregar a nivel micro hasta saber lo que se está gastando en un barrio. Puedes incluso capturar, como se hizo en Estados Unidos durante el COVID, con el equipo de Chetty, un economista de Harvard. Lo que hacían era medir en tiempo real, básicamente con indicadores micro de este tipo, como lo de las tarjetas que te digo, cómo iba la actividad económica y cómo reaccionaba a las ayudas que se daban. Claro. Entonces tú podías medir prácticamente al minuto, decir, oye, mira, hubo esta transferencia, por ejemplo, de Trump de $1.000 sí. Para lidiar con la crisis, y entonces veían cómo aumentaba el gasto de manera inmediata y el efecto que estaba teniendo, si era un efecto más concentrado en rentas más bajas o rentas más altas, o qué pasa con el consumo, con el ahorro, etc. Entonces todo eso, nosotros tenemos 50 indicadores en el Real Time Tracker en el que hacemos seguimiento de la economía y tenemos más granulación y más capacidad de entender. No tienes que esperar a una estadística que viene al cabo de 3 meses, claro, que luego se tiene que corregir. O sea, yo creo que ahí hay una revolución muy importante. Es verdad que también tiene problemas y tiene retos el análisis en tiempo real, pero creo que ofrece ¿Y qué se está percibiendo en las últimas semanas? Bueno, o sea, hay una trayectoria negativa desde hace muchos trimestres, pero esa trayectoria negativa se ha amortiguado, ya no es tan negativa, ¿no? Entonces, en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de empleo, las perspectivas siguen siendo hacia abajo, pero hacia abajo de manera más moderada, ¿no? Eso es básicamente el resumen de lo que nos está diciendo nuestro indicador. A ver, vamos a los fondos europeos, Tony, porque es una de las grandes... Fue promesa cuando se acordó en Europa que iba a haber una inyección centrada en digitalización, en transición energética, en la parte social. Dicen que el año 2023 es el año en el que de verdad entran los fondos europeos, sí, después de tantas convocatorias en nuestro tejido productivo. ¿Sí? Pues mira, yo cuando salió el anuncio de fondos, yo lo celebré mucho, creo que es una cosa muy importante. Sí. De pronto tenemos una pequeña pata fiscal para una unión monetaria que no tenía, ¿no? Para compensar, una vez sacrificado los instrumentos de política de devaluación, de política monetaria, pues hoy tener un pequeño instrumento fiscal realmente relevante que te permita responder a los shocks asimétricos que sufre la economía es muy importante y por tanto es algo muy positivo. España es uno de los grandes receptores de fondos europeos. Yo anuncié y escribí en Financial Times entonces, en un artículo, que me preocupaban mucho los incentivos de estos fondos, ¿no? Cuando históricamente sabemos que los fondos europeos en general han generado muy poco crecimiento y en general cuando tú tienes crédito barato y tienes dinero, pues tiendes a hacer menos reformas, ¿no? Y no hemos inventado unos mecanismos de seguimiento realmente creíbles donde tengas una zanahoria y un palo y digas, oye, no has hecho la reforma y ahora te voy a realmente recortar el dinero. No sé cómo de creíbles son, en mi opinión bastante poco. En una situación en la que tienes países con gobiernos populistas o parcialmente populistas, con mayorías débiles después de lo que vivimos en la última crisis financiera, la capacidad política de la Comisión de dar un palo a un país del sur de Europa por no hacer las reformas es muy pequeña, ¿no? Y por tanto, eso hace que los países gasten un poquito como quieran, ¿no? Y a mí me preocupa que la inversión, lo que estamos viendo, nosotros hemos hecho un pequeño robotito, un algoritmo, en el que analizamos también en tiempo real todas las licitaciones y subvenciones que se dan asociadas al mecanismo de recuperación, ¿no? Y lo que vemos es que efectivamente el gasto se está acelerando, la inversión, la ejecución de las inversiones, de licitaciones y subvenciones se está acelerando, lo vemos desde final del año pasado ya y ahora a principios de este año se ve muy claramente, o sea, realmente vamos a ver mucho más gasto. No habrá servido como mecanismo contracíclico para dar un impulso a la economía, que es lo que se esperaba parcialmente, era uno de los objetivos, porque ha tardado mucho. Sí. Entonces, por esa razón también no lo está viendo la economía real. Ahora está por ver cuánto de ese dinero llega efectivamente a la economía real y pueden ver los ciudadanos. Una de las cosas que estamos viendo es la composición de ese gasto, que a mí me preocupa. Una buena parte de ese gasto hasta ahora ha ido básicamente a ADIF, que es construcción pública de trenes y de infraestructuras de ese tipo. O sea, es un poquito... Eso nos evoca el modelo que no queremos de 2007. Exactamente. O sea, ahí me preocupa que, claro, es más fácil gastar en infraestructuras cuando tú quieres gastar rápido. Es más fácil gastar mucho en construir 1 kilómetro de tren o se en nota carreteras. Antes, además dinamiza, claro, pequeña empresa ligada a construcción, se nota antes. Correcto, pero en términos de cambios estructurales, de mejorar la productividad de la economía, de realmente apostar por una economía del conocimiento, hacer
no percibo que, desde luego los números no lo indican, que haya una apuesta de verdad por eso y que vaya a cambiar mucho las cosas, ¿no? Entonces me preocupa que, que se concentre en algunas empresas que hacen grandes construcciones, que llegue menos al tejido productivo. Es verdad que se va a notar seguro y va a aportar no sé cuánto, pero probablemente cerca de un punto de crecimiento o más. Lo que pasa es que el Banco de España, por ejemplo, lleva meses o trimestres explicándonos, estimo que los fondos europeos van a añadir no sé cuántos puntos al PIB, y luego cuando tenemos la revisión siguiente con el Banco de España nos dice, es que esos puntos de PIB que yo había estimado en inicio no han llegado, así que ahora sí que van a llegar. Ahora yo creo que en este 23 sí que va a ser el año más del impacto de los fondos, ¿no? Pero es verdad que van a llegar donde van a llegar. O sea, no sé en qué medida se va a repartir en el tejido productivo, en las empresas más competitivas. Pues oye, los mecanismos de asignación de estos fondos, pues no siempre son, porque como se tienen que gastar muy rápido, pues no siempre han sido los más, los que premian a los mejores. A lo mejor es más fácil, pues oye, eso darse a una empresa grande, a lo mejor menos competitiva para hacer algo. Entonces, bueno, me preocupa un poquito cómo se va a gastar esto y me preocupa sobre todo dentro de 3 o 4 años, cuando la Unión Europea diga, oh, mira, finalmente hicimos lo que queríais, os hemos hecho una pata fiscal y hemos, los contribuyentes alemanes han contribuido aquí con sus dineros y de pronto no ves que haya más crecimiento, ¿no? Y que haya mejorado. O que haya cambiado el modelo productivo, Exacto. que es lo que hace falta también, que cambie el modelo, más innovación, más empresa más grande, que no sea tan pequeñita, que las pymes se fusionen y que entonces bajemos la tasa de paro, ¿no? Exacto. Y en términos de reformas tampoco, ¿no? Porque al final hemos visto una parte de la reforma de las pensiones, pero la parte, digamos, que son los caramelos, pero las espinacas todavía no las hemos visto. En mercado laboral hemos visto un poquito, pero todavía falta por hacer. En cuestiones de otros ámbitos de mejora institucional, de reforma fiscal, etc., no se ha visto nada. Entonces, no creo que haya muchas reformas, ¿no?, que vayan a potenciar el crecimiento futuro. A ver qué pasa con los fondos europeos, a ver qué pasa con la fiscalidad. Fíjese, antes de que llegara la guerra estaba en el ámbito económico la necesidad de poner en marcha una reforma fiscal en España, cambiar un poco, darle un lavado entero, ¿no? Íntegro. Sí. Llega la guerra, trastoca todos los planes, sabemos que la transición energética cuesta más, pero claro, con la inflación que tenemos, lo que faltaba era subir impuestos para pagar esa transición energética. De hecho, el gobierno ha optado por hacer todo lo contrario, algunas bajadas de impuestos puntuales, una reforma fiscal. Sí. O la fiscalidad sí que es un estímulo para el tejido productivo. Desde luego. Si en España tenemos un modelo fiscal, esto lo dicen, si tú te miras el informe Lagares de 2014, que es el de la reforma tributaria, y el que se ha hecho recientemente, que es por otro gobierno, del PSOE en este caso, que es el libro blanco de la reforma tributaria, hay bastantes coincidencias. Nosotros somos un país que no es bueno ni en eficiencia ni en equidad, ¿no? Sí. O sea, tenemos unos tipos máximos de los principales impuestos muy altos, por tanto perdemos competitividad y tenemos menos capacidad de atraer talento, y por otro, no redistribuimos demasiado bien ni recaudamos demasiado bien. Tenemos una recaudación bastante baja de los principales impuestos. Y eso pasa porque tienes muchos agujeros, tienes como un queso gruyère, ¿no? Tienes beneficios fiscales, tienes deducciones que no siempre son demasiado justas, particularmente para pequeñas empresas y demás. Los que más se aprovechan son los grandes y son un poco aleatorias, ¿no? Entonces, tapar esos agujeros y bajar a lo mejor los tipos de los principales impuestos sería una posibilidad viable sin perder nada de recaudación, ¿no? Entonces ganas competitividad, ganas capacidad de atracción y dinamismo económico, y además haces un poquito más predecible y un poquito más transparente y un terreno de juego más igual para todos, ¿no? Luego hay otras cuestiones como el IVA y demás, ¿no? Que dices, si quieres hacer políticas de redistribución es mejor hacerlas centradas, y más en un periodo donde cada vez va a ser más delicado la cuestión fiscal, ¿no? Porque tienes ya los mercados un poquito más preocupados con las trayectorias de deuda y demás. Claro, esto de hacer rebajas de IVA cada vez que hay una cosa, un problema, y dicen, no, es que ahora vamos a bajar el IVA a este sector determinado porque es muy amigo del gobierno, o porque es muy cercano al gobierno, o porque tiene mucho peso en la economía, o porque te asegura un titular. O porque te asegura un titular y va muy bien en términos políticos, ¿no? Yo esto también lo conocí un poquito cuando estaba por allí. Eso es terrible porque pierdes muchísima recaudación, porque estás subvencionando, dar una baja del IVA a un tipo que ingresa 200.000 euros sobre cualquier producto es absurdo. Mejor recauda el dinero. Esto ya me contaban en el caso de Dinamarca, ¿no? Que creo que tiene un IVA del 25% para todo tipo de productos, y lo que hace es, 25, pero luego redistribuye para buscar esa equidad que usted citaba antes, ¿no? Que al final en la economía
liberal que piensa en un estado de bienestar es un poco el objetivo, ¿no? Claro, de los claro. recortes de los gobiernos. Correcto. En España tienes el doble de productos al tipo reducido que Alemania y Francia, por ejemplo. Entonces ahí pierdes un montón de recaudación y podrías, ya te digo, podrías compensar para las empresas y para mantener el dinamismo con otro tipo de bajadas que sean más claras, ¿no? Y mejorar por ahí. Pero vamos, no veo que vaya a haber una reforma fiscal pronto. Hay una cuestión también con la fiscalidad verde, ¿no? Que ahí sí que creo que hay un espacio para mejorar, pero también hay unos aspectos redistributivos muy complicados y una economía política delicada, ¿no? De subir pues, los impuestos medioambientales. Pero tendremos que hacerlo y lo vamos a hacer por mandato europeo y por compromisos. No creo que se haga todo esto, y esto es otra cosa que si quieres comentamos, antes de que termine el año electoral, ¿no? Porque ahora estamos en un año muy particular para España, ¿no? Ahora estamos hablando de todo el entorno económico, pero hay un entorno político que influye muchísimo en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Yo ahora descuento que los gobiernos no van a hacer prácticamente nada. Ahora tienes elecciones en mayo y elecciones probablemente en noviembre o diciembre, generales, y eso va a condicionar enormemente la capacidad del gobierno de anunciar reformas estructurales, y en general va a haber un parón, digamos, en la acción de gobierno. Bueno, y en Europa pensamos que tenemos las reglas fiscales suspendidas, lo que usted decía antes, ¿no? Países que se han levantado en contra de sus gobiernos y lo que ha favorecido los populismos tampoco anima a que Europa nos apriete como se nos aprietaron las tuercas en el año 2009, ¿no? Exacto. Exacto. En este momento, a lo mejor en un año sí, y estamos usted y yo aquí hablando de cómo Europa nos exige, pero en este momento no lo parece. No, desde luego. Yo no creo que haya un palo significativo por parte de la Comisión en un año electoral y con las dificultades que hay en todos los países y demás. Veo que harán una manera de... No, esto es muy típico. Dices, no, oye, me gustaría que hicieras un poquito las cosas mejor, pero te voy a poner el foco en otras cuestiones, ¿no? Yo tengo constancia de que hay mucha preocupación con la trayectoria, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? Y falta una parte comprometida que está escrita y que de momento no se ha anunciado. No hemos sido capaces de anunciar la ampliación del 13,7%, ¿no? El PIB, que era lo que se preveía para el año 2030, y se adelanta el porcentaje a pensiones, ¿no? Sí. O sea, me parece que en general hay una señal un poco preocupante que no van a tener en cuenta. Como tú dices, a lo mejor probablemente después de las elecciones se lo va a encontrar el siguiente gobierno. Estaba pensando en este entorno de incertidumbre del que en 2023 vamos a ver un poco, bueno, pues cómo vamos sobrellevando o asentando todo. Si la empresa española, la que exporta, está consiguiendo ganar un poquito de competitividad, de hacerse más hueco en una Europa precisamente por esa ventaja energética que tenemos. Alemania creo que lleva inauguradas 2 centrales de regasificación flotantes, se va incorporando al punto de partida ventajoso que tenía España en el inicio de esta crisis energética, pero todavía tenemos más ventaja que el resto, sea por excepción ibérica, sea por plantas regasificadoras, sea por mayor potencia instalada renovable. El producto español puede conseguir en este cambio de reglas del juego energéticas ser más competitivo para el resto de Europa. No, es una incógnita. Desde luego en el corto plazo sí, ¿no? Si cuando tienes una ventaja en costes, pues desde luego sí, veremos. Ahora con esto del tope del gas parece que ha funcionado bien y demás. También es un desincentivo cuando tienes los costes más bajos hacer la transición verde y por lo tanto la tendrás que hacer más tarde. Y si no has instalado lo que tienes que instalar o dado la señal de precios necesaria, pues te lo vas a tener que comer después. Y después también hay muchas incertidumbres, ¿no? Al respecto de esto, ¿no? Si a lo mejor hay una reforma del mercado eléctrico, probablemente necesaria en España, que te puede permitir mantenerte un poquito por debajo de los costes en Europa. A lo mejor no la hay. Quiero decir, ahí para que esto sea sostenido en el tiempo, como tú dices, ¿no? El resto de países también se van adaptando. Hay países como Francia que con la nuclear en este entorno pues van muy bien en términos de competitividad. Entonces, bueno, no es evidente cuál es el escenario. Hay otros inputs muy importantes también de materias primas que afectan muchísimo, ¿no? En el entorno internacional. Bueno, veremos cómo va. Pienso en la energía y en la competitividad con Europa, pero también en Europa como proveedor, iba a decir, de los turistas, como emisor de los turistas que tenemos aquí, que al final es un buen pedazo de nuestra economía. Al menos da la sensación de que ese sector hostelería, tras la reapertura del COVID, hostelería, turismo, viajes, está capeando el vuelo muy bien, que el gasto consumidor post-COVID lo que quiere es salir, y eso, pues por la estructura económica que tenemos en España, a la postre nos ha venido bien. Sí, o sea, es verdad que
O sea, que es verdad que estamos viendo unos datos buenos, es verdad que se han recuperado los niveles de turismo previos a la pandemia y que los datos son buenos. También es verdad que, y eso me preocupa en general, no solo para el turismo, pero ahora que hablamos de sectores, me preocupa un poco la acumulación de ayudas y todo esto, ¿no? Tú has vivido con un sector muy, muy dopado, que era lo necesario, todos los economistas lo defendíamos. Tú tienes que, los serios al menos, ¿no? Tienes que sostener la economía y hibernarla, ¿no? y protegerla para no perder más tejido productivo del necesario en este periodo, ¿no? Y eso lo hicimos, y en España pues había hasta 7 millones de personas recibiendo algún tipo de apoyo económico en el pico de la crisis del COVID, cientos de miles de empresas con apoyos variados, ¿no? Y con las medidas extraordinarias que se aplicaron. Todo esto se ha ido saliendo de este entorno, pero todavía queda que salgamos, veremos cómo va. Y como decías, el entorno internacional, pues claro, con Alemania probablemente, que es el país con más dificultades como consecuencia de lo que está sucediendo en Rusia, con Reino Unido también pasando dificultades económicas, vas a tener un impacto en el turismo indirecto, ¿no? Entonces probablemente ahí tendremos que ver cómo evoluciona ese sector. Hay otros sectores también delicados, que yo, al menos desde SADECPOL, estamos mirando con detalle. Por ejemplo, el automovilístico. O sea, ahí tienes, en España tienes mucho peso, y es un sector que está expuesto a todas las transiciones, ¿no? Has tenido pues, toda la cuestión de la transición verde y digital y demás, y luego tienes los shocks también provenientes de las interrupciones de las cadenas de comercio internacional y de suministros y demás, chips y todo esto, que está afectando, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues veremos cómo evoluciona, y también va a depender mucho de cómo evolucione China. Claro, eso le iba a decir también, que no sabemos, que estaba cerrado, ahora se abre y se contagian. ¿Qué pasa? ¿Se incorporan? ¿Demanda? ¿No hay demanda? ¿No? Sí. Ahí tenemos un foco de incertidumbre que a lo mejor no nos toca tanto directamente a España, pero va a tocar a Australia, va a tocar a Reino Unido, va a tocar a Alemania, y por lo tanto nos va a afectar de alguna manera. Desde luego. No, ahí es clave cuál va a ser la decisión del modelo de crecimiento. Básicamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el modelo de crecimiento de China? Si quieres, y también si va a haber derivadas de inestabilidad de otro tipo, ¿no? Porque hemos empezado a ver pues esto de resistencia contra las medidas COVID, ahora de pronto han cambiado, han virado de dirección radicalmente. Veremos cómo es ese proceso de apertura, si funciona. Ahora tienes problemas serios de tensionamiento sanitario. Eso es muy, 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 muy importante para la economía internacional, lógicamente. Entre líneas, cuando usted antes decía, bueno, esa economía que se dopó con consenso de los economistas porque hacía falta para que el punto de partida siguiente fuera mejor, pero al fin y al cabo se apoyó al tejido productivo. Me da igual que fuera vía ICOs, que fuera vía ERTE. No sé si en su cabeza resuena el miedo a que asistamos al afloramiento de empresas zombies, o a que con la subida de tipos de interés asistamos a impagos. De momento da la sensación de que volvemos a la dinámica de la economía y no explotan o no salen a la luz empresas que realmente estaban sostenidas con pinzas. Pero a lo mejor 2023 es un año en el que hay dificultades en ese sentido. Sí, antes decíamos lo del credit event, ¿no? O sea, puede que de pronto un hedge fund muy grande descubra que que está demasiado expuesto a empresas muy endeudadas y demás, y lo mismo aplica, y de pronto pete, ¿no? Y de pronto decidan, ¿no? Y eso puede generar unos pequeños contagios. O sea, tienes una posibilidad, desde luego, en el que los mercados de capitales se compliquen, ¿no? Por otra parte, tienes debilidades que van a ir emergiendo. Si tú combinas un crecimiento mucho más bajo con un endeudamiento muy alto y una subida del coste de ese endeudamiento muy significativa, pues con que determinados sectores tenían muchas ayudas y que a lo mejor tienes que devolver esas ayudas, y que además, yo qué sé, te suben los costes principales de producción por la energía y demás, pues llega un momento en el que eso puede petar y de pronto pues, te puedes encontrar con más dificultades, ¿no? Desde luego que va a haber en el 23 empresas que se van a encontrar con muchas dificultades. En hostelería, por ejemplo, cita usted la energía, sí que hemos escuchado muchas empresas pequeñitas, ¿no? Restauración, que a lo mejor no han sido capaces de absorber el mayor coste energético en 2022. Correcto. También eso es parte de, o sea, yo creo que es delicado, pero las empresas que tienen demasiada dependencia de una mano de obra muy barata o de unos costes energéticos baratísimos como hemos tenido durante tanto tiempo, probablemente ya no eran demasiado sostenibles de antes, ¿no? Son más vulnerables, pero ya no eran sostenibles. Es un modelo probablemente que
que tienes que ir corrigiendo, ¿no? Que quieres que empresas de mayor valor añadido, que no dependan tanto de la temporalidad laboral, que no dependan tanto de una energía tan barata, ¿no? Que tengan un valor añadido más grande, ¿no? Y ese es el gran reto de la economía, el gran reto estructural de la economía española, es pasar a un modelo en el que tengas menos dependencia de ese tipo de empresas, ¿no? De menor valor añadido. Entonces, bueno, probablemente este cambio también va a servir para que afloren algunos de esos problemas estructurales y que se corrijan, ¿no? Entonces, ahí, si me lo permite, vuelvo a los fondos europeos, porque cuando se presentan los fondos europeos no se había producido la guerra todavía, no teníamos el shock energético, pero la idea también era cambiar el modelo productivo. Sí. Y España necesita trabajo de fondo en formación y en innovación, para más allá de que tengamos sol y que eso favorezca energías renovables o favorezca turismo. Esa parte ya nos la conocemos. Sí. ¿Cómo llega el resto? Mira, a mí me gusta mucho la diferenciación que hace Biden entre infraestructuras físicas e infraestructuras humanas, ¿no? Sí. Entonces, donde menos claramente estamos apostando es en human infrastructure, ¿no? En realmente inversión en capital humano, transformación de la formación, reforma educativa profunda que mejore, que reduzca el abandono escolar temprano, que mejore los resultados también de los buenos, no solo que reduzca los de los alumnos más vulnerables, con más dificultades, ¿no? Hay una reforma universitaria con cara y ojos que cambie las cosas. O sea, ahí es donde claramente hay menos avances, en mi opinión, en esta legislatura. Ha habido avances en el mercado laboral, ¿no? Realmente la reforma laboral ha permitido reducir un poquito la dualidad, que era un problema estructural de la economía española, permitiendo este contrato, que es un poco un contrato fijo light o un poquito más barato, que permite que a una parte de los temporales se pasen ahí. Eso, bueno, ayuda, un poquito de estabilidad, sí. Exacto. Pero me preocupa un poquito, como te digo, la combinación de estos elementos en el panorama que tenemos, ¿no? Estamos siempre pensando en que está muy bien, que empresas americanas o de otros lugares de Europa encuentren en el suelo español el lugar adecuado para hacer sus inversiones. Lo idóneo sería que el tejido productivo español generara de manera natural o que otros quisieran venir aquí o que ayudara a que se crearan más empresas nuevas en casa, ¿no? Que creo que es en la línea en la que vamos, en que hubiera ese talento de valor añadido que a la empresa española dice me sigue costando encontrarlo, pero que no dependamos de que una fábrica de microprocesadores americana venga a este suelo, sino que nosotros facilitemos, porque eso también mueve a la pequeña empresa, ¿no? Claro. Es como una mezcla. Claro. Si tú imagínate que tienes... Y Tony, tenemos ganas, y de esto se lleva hablando la economía española mucho, pero no se hace, no se ejecuta. No, desde luego no. O sea, en este caso, ya te digo, o sea, tú podrías, por ejemplo, haber dicho, no, mira, anuncio un programa en el que atraemos a 5.000 investigadores top que estén haciendo en el mundo investigación de frontera, en los ámbitos tecnológicos, de biotech, de lo que quieras, y les voy a hacer un compromiso de unos contratos especiales en los que van a poder cobrar por encima para que sea atractivo y que al mismo tiempo, bueno, pues fíjate que te traes eso aprovechando los fondos europeos y al cabo de 5 años, de esos 5.000, probablemente, aunque sea un 1%, te han sacado una patente extraordinaria que genera una empresa potentísima en un sector de primera línea, ¿no? Y al mismo tiempo estás cambiando la universidad, generando los incentivos adecuados, generando equipos potentes, que en el futuro... Creando modelos que también salen en los medios de comunicación y que animan a las nuevas generaciones, ¿no? Exacto, y en el futuro tendrás una economía más productiva y si al mismo tiempo has hecho una reforma educativa en el que, pues por ejemplo, un ejemplo es Portugal, que la hizo bipartisana, con los dos grandes partidos sentados. No, mira, vamos a cambiar la carrera profesional docente y vamos a hacer un MIR educativo en el que de pronto tengas más exigencia y unos profes de mayor calidad. Y al mismo tiempo vamos a hacer unos programas de tutorías realmente potentes, como está haciendo Holanda, como está haciendo el Reino Unido, para reducir el abandono escolar, que está concentrado en los alumnos más vulnerables, que no es porque sean peores, sino es que tienen un entorno mucho más difícil y por lo tanto no hay igualdad de oportunidades. Imagínate que sacas pues de los cientos de miles de chavales que se quedan en la repetición y que no terminan la escuela, pues seguro que hay un tipo que es un inventor extraordinario y que puede tener un sueldo estupendo en el futuro en vez de estar en un estado permanente de paro de larga duración, entrando y saliendo con contratos temporales y demás, ¿no? Esas son las pequeñas cosas que a la larga te cambian el tejido productivo. Y ahí no veo una apuesta, no ha habido un plan. Porque estamos con los problemas, resolviendo los problemas del día. Es verdad que ahora se nos han juntado, ¿no? Años muy complejos,
Se ha centrado más en la protección, eso es la palabra que le gusta utilizar a Sánchez, un poco copiando a Macron, pero no la otra parte buena. Pero el tejido productivo que tiene Francia es muy superior, el tejido industrial. No, y además se combina de otro tipo de reformas. Aquí se ha hecho mucha protección de protección social, digamos, ¿no? Has mejorado el ingreso mínimo vital, has puesto en marcha medidas de protección de muchos tipos, ¿no? Pero en cambio no has apostado por las mejoras de productividad, ¿no? Esa es un poco la tarea pendiente para mí. Bueno, la tarea pendiente, yo desde que hago periodismo económico escucho que la tarea pendiente es la productividad de la economía española y de los trabajadores españoles, ¿no? Y que la mejora de las rentas, que a su vez acarreará mejor nivel de vida o redistribución de riqueza y a su vez mayor ingreso fiscal, es la mejora de la productividad. Sí. Ya, es muy difícil. No, o sea, pero se pueden hacer cosas concretas, ¿no? Pero que no se acaban haciendo, ¿no? El otro día estábamos mirando los datos y tienes ahora mismo el mismo PIB per cápita que en 2005, que es el año que yo terminé la carrera. Entonces, en el mismo periodo tienes a países como Irlanda que han crecido un 80%. El PIB per cápita. Tienes países como Portugal, que han crecido un 10%. Ese crecimiento, ¿por qué se ha producido? Porque, por ejemplo, Irlanda se ha puesto siempre como ejemplo de incentivo fiscal y eso ha ayudado a que grandes empresas pusieran allí su sede, fueran tecnológicas, biotecnológicas, etc. Pero entiendo que hay más, hay que hacer más que eso. Sí, una combinación de elementos, ¿no? Yo creo que es un entorno favorable a las inversiones, pero también una apuesta por el capital humano, una apuesta por la estabilidad institucional, unos gobiernos comprometidos con la seguridad jurídica, una serie de cosas que son esenciales para garantizar que esas inversiones tengan resultado, ¿no? En Irlanda tienes una apuesta enorme por el capital humano también, ¿no? Que no se ha hecho en España. Human Infrastructure, ha dicho usted, Human ¿no? Infrastructure. Que es lo que dice Biden, es muy interesante, ¿no? Infraestructuras humanas, sí. Es lo que hacen luego las grandes empresas tecnológicas mundiales, invertir en capital humano, que son los pensadores que luego permiten que una Big Tech incorpore una innovación con la que todos decimos, wow, Google va a hacer esto, o Meta va a hacer esto otro, ¿no? Claro. O sea, eso es, en la economía del conocimiento, eso es lo que tiene. Nosotros ya no podemos ofrecer nada más que eso. Entonces, siempre ahora hay todos los países del norte de África, los países de América Latina son más baratos que nosotros para producir. Ahora tienes que ofrecer conocimiento y si no eres productor de conocimiento y abandonas, haces una reforma universitaria que básicamente está diseñada para satisfacer el statu quo en la universidad y los rectores por aquí, en vez de pensar a largo plazo y en lo que va a necesitar tu economía, pues entonces no estás haciendo reformas de progreso, ¿no? Estás satisfaciendo intereses. Entonces, a mí me enfada un poquito que no hayamos aprovechado para compensar a los... Muchas veces hay perdedores en esas reformas. Y lo bueno de tener dinero, como tenemos ahora, de los fondos, es que podrías compensar. Decir, mira, oye, muy bien, esto lo dejamos así, pero ahora vamos a meter este fondo extraordinario para los que realmente lo hacen bien. Por ejemplo, en la universidad. Entonces, no, ahora vamos a hacer un fondo muy importante para los investigadores de primera línea que tengan reconocimiento internacional y unas citas y unas publicaciones y demás, y estos van a tener más financiación. Pero usted es de los que cree que por pensar demasiado, porque hay economistas, colegas suyos que dicen, no me enfrentes a los pensionistas con los jóvenes. ¿Usted cree que es de los que en un país donde volcamos buena parte del relato económico y de la preocupación de la política económica en las personas de mayor edad hace que no centremos el tiro en jóvenes, en el tejido productivo ligado a la innovación, o no es excluyente? Mira, y es un debate ficticio? Es muy buena pregunta y muy importante para este país. Yo lo he vivido en primera persona esto. Yo he negociado 2 presupuestos generales del Estado. Y cuando llegué a negociar el presupuesto, decías, bueno, ¿cuáles son los nuevos dineros que tenemos para gastar, ¿no? Básicamente, cada año, solamente porque tienes más pensionistas y esos pensionistas han tenido carreras laborales mejores, tienen una pensión más alta, ¿vale? Por tanto, solamente por esa inercia son 5.000 millones más de gasto, del nuevo gasto, del nuevo. Si a eso le asumes que de pronto ignoras, te pones una venda en los ojos y dices, no, voy a ignorar la trayectoria demográfica del país y voy a eliminar todas las restricciones que nos habíamos creado en la última crisis para al menos tener en cuenta. Entonces, claro, en vez de esos 5.000, le tienes que añadir otros 20.000 o 25.000 millones estructurales cada año. Si ahora suben con el IPC, ahora es verdad que la inflación ha sido muy alta, ¿no? Será menos en el futuro, pero no te queda absolutamente nada para gastar en los demás elementos, ¿no? En educación, en hacer una reforma universitaria, en formación de verdad, etc. Te quedan muy pocos recursos, por lo tanto, sí que hay un trade-off, sí que hay te están obligando a elegir. Tú tienes unos recursos limitados desde el Estado y inviertes y apuestas en lo que apuestas. Si tú solo lo único que haces es a los que menos han sufrido
los que más poder adquisitivo tienen, los que menos han sufrido las últimas crisis en términos económicos, les das más apoyo y no haces prácticamente nada para facilitar la entrada en el mercado laboral o las mejoras en los jóvenes, pues un ejemplo es esto se dice poco, pero un ejemplo es el SMI. Si tú haces una subida muy alta del salario mínimo, está muy bien y vas a mejorar los que reciban eso, pero probablemente estás dificultando al mismo tiempo la entrada al mercado laboral todavía más de los jóvenes. En algunos países como en Holanda tienen un salario mínimo distinto para los jóvenes, un poquito más bajo, que permite que al menos que es un incentivo. Puedan tener empezar una carrera laboral, ¿no? Si la alternativa es, muy bien, decimos que tenemos esto, pero de pronto tenemos un salario mínimo más alto, pero de pronto estamos excluyendo a todos estos nuevos entrantes, pues todavía pones más trabas a esa desigualdad estructural generacional que existe en este país. Tony, una cosita más solo. Cuando hablamos de nuestro tejido productivo se le reprocha, pero con la mejor intención, el tamaño tan pequeñito de nuestras empresas. Sí. Y ojalá tuviéramos el doble de tamaño o el triple para equipararnos al tejido productivo alemán. Sí. Los responsables financieros que nos están viendo, que le están escuchando a usted, ¿algún comentario al respecto? Porque entiendo que a priori desde fuera es muy fácil decir, no, hay que unirse, hay que unir fuerzas, luego eres más resiliente cuando te llega una crisis, tienes más músculo, no tienes que despedir, no tienes tantos... Pero no sé si es por las características también de nuestro tejido productivo, no es tan fácil fusionar un bar con el bar de al lado. Y aquí tenemos muchos bares. Es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Sí. Pero para reflejar. No, está muy bien. Hay una investigación importante de un colega mío, que se llama Miguel Almunia, en el que analiza el tamaño de las empresas hasta un nivel de facturación donde hay estos thresholds, estos límites en los que a partir de ese nivel te ponen pues, más cargas fiscales o más... necesidades sindicales o lo que sea, ¿no? Sí. Y ves cómo de pronto va aumentando el número de empresas y cae hay un pico justo antes de eso y luego vuelve a caer después del... O sea, que hay empresas que por la propia limitación, por estas limitaciones, digamos, administrativas al crecimiento, deciden no crecer, o a lo mejor deciden fragmentarse, o deciden... Entonces, para empezar, lo que hay que hacer es eliminar esas limitaciones al crecimiento, ¿no? Eso es una cosa que puedes hacer. Como tú dices, en España somos casi igual de productivos que en Alemania, lo que pasa es que tenemos muchas más empresas pequeñas. Si tuviéramos la misma estructura empresarial que en Alemania, seríamos igual de productivos que en Alemania, más o menos. Entonces, hay unas restricciones al crecimiento empresarial en España que se pueden eliminar y después yo creo que también afecta el tipo de economía que tienes, ¿no? Si de pronto tienes una economía muy centrada en servicios baratos, pues también tienes empresas más pequeñas, ¿no? Tony, gracias por acercarnos a la economía que nos viene en este año 2023, una economía en la que usted nos decía al principio, se consolidará toda la revolución, todos los cambios, ¿no? Sí. Que nos trajo el año 2022. Así es. Yo diría que de resumen un estancamiento, pero yo no esperaría grandes sorpresas en lo negativo. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender, por pensar con nosotros, por pensar para los responsables financieros de las empresas y tener más sensaciones, más análisis económico para entender dónde estamos, a dónde podemos ir y darles unas pistas a ustedes para este ejercicio 2023. Gracias, Tony. Gracias, un placer.